Guerra, quinto día de la guerra en Medio Oriente. A esta hora nos atiende Daniel Mejía, él es colombiano, nos atiende desde París, en Francia, analista de geopolítica internacional. Daniel, gracias por atendernos, feliz tarde para usted. Jenner, gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, desde Europa, ¿cuál es la percepción? Nosotros acá, por supuesto, en época de redes sociales y demás, tenemos casi toda la información al instante, pero tenemos una reacción importante, unos pronunciamientos importantes del presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, que están causando controversia desde otros sectores, rechazo, ya que no hay, vuelvo a repetir, un rechazo vehemente a los actos terroristas del grupo Hamas. ¿Cuál es la percepción en Europa de este pronunciamiento del presidente Gustavo Petro? Sin duda, los actos que ha cometido Hamas no tienen ninguna justificación. Nos encontramos en un escenario donde hay, digamos que una masacre de civiles, como lo hemos visto, de turistas que no tienen nada que ver con el conflicto geopolítico internacional que tiene Israel con Palestina. Ahora, la interpretación que da el presidente, que se puede dar del presidente Gustavo Petro al no pronunciarse frente a esto, pues es negativa, en el sentido en el que acá ya se pronunció en Francia el presidente Emmanuel Macron, precisamente los gobiernos de Alemania, de Inglaterra y de Italia han dado todo su apoyo y todo su respaldo a Israel. Ahora, no se trata de que el presidente Gustavo Petro tome partido, tome posición, que tenga que respaldar a Israel, pero hay que rechazar los actos en donde precisamente Hamas digamos que no ha ido al combate contra el ejército de Israel directamente, sino ha atentado contra la vida de jóvenes, de turistas, de latinoamericanos inocentes, muchos de ellos hoy secuestrados. Eso no tiene justificación. Que Hamas entre y que asesine jóvenes en una fiesta electrónica, eso no tiene justificación. Las torturas contra los latinoamericanos no tiene justificación, y frente a eso el presidente Gustavo Petro sí debería asumir un pronunciamiento, digamos, en donde pues también marque una postura en defensa de la vida y un rechazo absoluto a cualquier acto terrorista, porque ese no es un acto de guerra, ese es un acto terrorista. No se trata de que el presidente Gustavo Petro tome posición de que se meta en una guerra que no es de Colombia, de que vaya a apoyar a Israel, porque Israel también ha violentado los derechos humanos, también ha asesinado mujeres, niños, 91 niños asesinados en bombardeos en la Franja de Gaza por parte del ejército de Israel. Pues eso también es totalmente, digamos, lamentable. Y acá en Europa hemos visto muchas marchas, acá en Francia, por ejemplo, en la ciudad de Lyon, ayer se dieron unas marchas en defensa también del pueblo palestino, se generaron algunos disturbios, hay 4 detenidos. La posición que debe tomar el gobierno de Colombia debe ser una posición diplomática en defensa de la vida y de la paz, sin tomar partido con ninguno de los dos entes en conflicto y en guerra en este momento. Claro, sí, doctor Mejía, y justamente ese es el rechazo, digamos, que no se ha pronunciado de una manera vehemente contra el grupo terrorista Hamas por cuenta de estos asesinatos que no solo han afectado a quienes son de origen israelí, sino también a otras nacionalidades. Pero a propósito de esas constantes intervenciones a través de su cuenta en X, hay que hablar de otro tipo de declaraciones, y no solo las recientes, las que ya hemos comentado, sino otras desde el primer momento que inicia este conflicto, desde el ataque del sábado, cuando incluso hizo una comparación entre Israel y los nazis. Bueno, acá hay que tener en cuenta en ese contexto algo, Paola, es muy importante tener en cuenta qué estaba pasando en los últimos meses entre Israel y Palestina. Y en ese aspecto sí estamos bien informados. Acá hemos hecho seguimiento desde Francia a esta situación, y se estaban dando unas agresiones de los colonos israelíes, que los colonos israelíes son, digamos, israelíes que llegan al territorio palestino, que llegaron con tractores a invadir el territorio palestino para precisamente apropiarse es un tema de tierras, esa es la disputa, esa es la guerra, y llegaron a colonizar, por eso son colonos. Se generaron agresiones, asesinatos, ya venían muchos hostigamientos,
La ONU guardó silencio ante esos ataques de los colonos israelíes que ya venía denunciando Palestina. Sumado a esto, pues ya habían muchos niños y también muchas mujeres víctimas de este conflicto. No justifica nunca lo que está haciendo hoy Hamás, pero sí tampoco podemos, digamos que, evadir lo que estaba pasando antes y cómo Israel, auspiciado por el silencio internacional y con un respaldo de Estados Unidos que le ha dado más de $3.000 millones para armamento, Israel hoy no sabemos cuál es su potencial nuclear, militar. Es un país que no ha dado ese informe a la Organización de las Naciones Unidas. Eso es también delicado y pues eso es de conocimiento público. La ONU ha pedido a Israel, bueno, queremos saber cuál es su armamento nuclear. No se sabe, se desconoce. Entonces digamos que en ese escenario, sí, claro, hay obviamente de alguna manera la justificación que se busca para estas agresiones de Hamás es que es el derecho a la legítima defensa. Ahora, comparar a Israel con los nazis no tiene ninguna justificación, no tiene ningún parecido, son dos contextos geopolíticos completamente diferentes. Sí hay una invasión de Israel a Palestina, hoy está exterminando Israel a Palestina, pero la defensa de Hamás fue una defensa que no fue inteligente. Fue una defensa en donde simplemente está deslegitimando la lucha del pueblo palestino. Hamás no es palestino. Hamás no representa en un 100% a Palestina. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también, porque llegar a asesinar civiles, a torturar y a secuestrar, eso no tiene ninguna justificación. Claro, no hay que, insisto, hay que tener una visión objetiva, también una información objetiva. Lo que hoy está pasando en la Franja de Gaza es lamentable, absolutamente lamentable, está completamente destruida, no tiene, el tema humanitario es muy delicado, no hay fuentes de acceso ni siquiera a las ayudas humanitarias que están llegando. Acá en Bruselas se hizo un debate muy serio, precisamente si Europa seguía o no apoyando a Palestina, y se llegó a la conclusión de que van a seguir las ayudas al pueblo palestino, pero no hay por dónde. No hay por dónde ingresar las ayudas humanitarias a Palestina porque Israel bloqueó absolutamente todo. Sí, muy bien. Es Daniel Mejía, analista de geopolítica internacional. Hamás no es Palestina, importante esa aclaración. Rechazo, claro está, a los ataques terroristas del grupo Hamás. Daniel, gracias por atendernos desde París, en Francia. Ener, muchísimas gracias por la invitación.